Hola, buenos días. Me llamo Jesús Alfredo Sánchez Morales y esta es mi exposición de la teoría de la comunicación. A continuación, como representación de una onda en el entorno, puse un avión porque para mí representa un transporte donde lleva un grupo de personas hacia un destino determinado y ellas funcionan como los datos que transporta las ondas hacia los diferentes componentes electrónicos que tenemos en nuestras casas. Así como los aviones, las señales de radiofrecuencia son más elevadas y se desplazan a mayores distancias con una potencia mucho menor, teniéndose la necesidad de transmitir información a grandes distancias. Esta señal de frecuencia se modula o codifica en una señal de radiofrecuencia a lo que se le llama portadora. Existen diferentes tipos de frecuencias, pero empezaremos con una que su proceso de modulación es muy conocido y se llama amplitud modulada o llamada de otra forma como AM. Ese es el primer método y es el más simple descubierto para las comunicaciones vía radio. La onda de radiofrecuencia modulada es entonces transmitida a alta potencia. Los receptores de esta señal de radiofrecuencia reciben una señal con potencia muy baja. Esta señal se debe amplificar, aunque tiene desventajas porque las que se reciben pueden ser diferentes y se tuviera que realizar un proceso de amplificación y detección de la información para cada una de ellas. El siguiente tipo de frecuencia tiene por nombre como la frecuencia modulada. Esta posee varias ventajas sobre el sistema de modulación de amplitud AM, porque se utiliza más alternativamente en radiofusión. Lo más importante es que el sistema FM apenas le afecta las interferencias y descargas estáticas. Algunas perturbaciones eléctricas, como las originadas por tormentas o sistemas de encendido de los automóviles, producen señales de radio de amplitud modulada que se captan como ruido en los receptores AM. La modulación en frecuencia consiste en variar la frecuencia de la portadora proporcionalmente a la frecuencia de la onda moduladora, permaneciendo constantemente su amplitud. A diferencia de la AM, la modulación en frecuencia crea un conjunto de complejas bandas laterales cuya profundidad dependerá de la amplitud de la onda moduladora. Como consecuencia del incremento de las bandas laterales, la anchura del canal de la FM será más grande que el tradicional de la onda media, siendo también mayor la anchura de banda de sintonización de los aparatos receptores. La principal consecuencia de la modulación en frecuencia es una mayor calidad de producción como resultado de su inmunidad hacia las interferencias eléctricas. En consecuencia, es un sistema adecuado para la emisión de programas como es la música de alta fidelidad. Ahora hablaremos del correcto manejo de niveles de potencia, que es un factor crítico en el diseño y funcionamiento de la mayoría de los sistemas de RF y microondas. Si los niveles de potencia son demasiado bajos, la señal se degrada con el ruido. En cambio, si el nivel es demasiado excesivo, se producirá distorsión de la señal o destrucción de algún dispositivo. Al referirse a nivel de la señal, se interpretaría como la medición de tensión en vez de potencia. Para frecuencias bajas por debajo de los 100 kHz, la potencia se calcula en base a la tensión medida. A frecuencias mayores de los 30 MHz, la medición de potencia es más fácil de realizar y también es más exacta, en el orden del gigahertz. La medición de potencia se vuelve cada vez más importante debido a que la tensión y la corriente empiezan a perder utilidad. Esto es debido a que estas últimas varían con la posición a lo largo de una línea de transmisión sin pérdidas y en cambio la potencia permanece constante. Otro ejemplo es el uso en guías de onda donde la tensión y la corriente son difíciles de definir e imaginar. El primer tipo de potencia es la media. Esta se define como la velocidad de transferencia de energía promediada sobre muchos periodos de la frecuencia más baja presente en la señal. Para una señal CW, la frecuencia más baja y más alta es la misma. Para una señal modulada en AM, la potencia debe ser promediada sobre varios ciclos de modulación. Para señales moduladas en pulso, esta potencia debe ser promediada sobre varios ciclos de repetición del pulso. Ahora, la potencia de pulso es la transferencia de energía que se promedia sobre el ancho T. Este se define como el tiempo a la mitad de cada amplitud. Matemáticamente, por definición, la potencia de pulso promedia cualquier aberración en el pulso como debe de ser,
Por ese motivo se le llama potencia de pulso o potencia de pico de pulso. Ahora, para finalizar, cuando el pulso no es rectangular o cuando las aberraciones impiden determinar con cierta exactitud el ancho del pulso T, deja de ser práctico el empleo de potencia de pulso y se le reemplaza por la potencia de pico de envolvente. En esta figura se muestra un pulso de forma gaussiana, donde se observa que las dos variantes de P mayúscula P minúscula anteriormente mencionadas no se adecuan en este caso. La potencia pico de envolvente es un término que describe la máxima potencia.